Se parte del supuesto de que quien compite mejor logra una ventaja que, si es sostenida en el tiempo, lleva una mayor rentabilidad que los competidores. Para lograr una ventaja competitiva se pueden realizar acciones ofensivas o defensivas, con el fin de crear una posición relativa superior a los rivales y así obtener una mayor rentabilidad. La ventaja competitiva se basa en unos requisitos. Por un lado, debe estar relacionada con un factor clave de éxito en el mercado. Debe ser sustancial, como para marcar una diferencia. Y en tercer lugar, necesita ser sostenible frente a cambios del entorno y acciones de la competencia. Las dificultades o problemas básicos que surgen en torno a la ventaja competitiva son su creación, es decir, cómo lograrla, y por otro lado su mantenimiento, es decir, cómo hacer que se pueda mantener en el tiempo. Para Porter, la ventaja competitiva se logra actuando sobre dos variables, por un lado sobre el coste y por otro lado sobre el precio. El autor asocia mayor calidad y funciones a mayores costes y por tanto a mayores precios, lo que denomina estrategia de diferenciación. Por otro lado, el autor considera que los productos o servicios de menor valor están asociados a menores costes y por tanto pueden ofrecerse con menores precios, y esta estrategia es la que denomina liderazgo en costes. Las empresas tienen la necesidad de optar por alguno de estas dos opciones, o liderazgo en costes o diferenciación. De lo contrario, asumen el riesgo de lo que Porter denomina estar atrapado a la mitad, es decir, ofrecer productos o servicios de escaso interés. Si en una matriz unimos las fuentes de ventaja competitiva en uno de los ejes y ubicamos costes y diferenciación, y en el otro de los ejes ubicamos el ámbito competitivo, es decir, si nos dirigimos a toda una industria o nos especializamos en algún segmento, podemos ubicar las diferentes estrategias competitivas genéricas de Porter: liderazgo en costes, diferenciación cuando nos dirigimos a toda una industria, o segmentación de mercado, que se puede basar o en costes o en diferenciación cuando nos orientamos a algún segmento específico. Anteriormente hemos comentado que la ventaja competitiva se relaciona con dos problemas o retos para las empresas, es decir, su creación, cómo crear la ventaja competitiva, y en segundo lugar, cómo mantener esa ventaja competitiva en el tiempo. En cuanto a su creación u origen, podemos identificar factores externos, factores internos y la suerte o el azar. Este tercer origen de la ventaja competitiva no es susceptible de gestión, por lo que nos vamos a centrar en los otros dos aspectos. Los factores externos hacen referencia a la anticipación o respuesta a cambios externos. Los factores internos refieren una posesión y adecuada utilización de los recursos y capacidades. Con relación a los factores externos, la creación de la ventaja competitiva se basa en tres capacidades o habilidades que debe tener la empresa. Primero, habilidad para detectar los cambios en el entorno, capacidad de responder de una forma rápida y flexible, capacidad para aprovechar mejor las oportunidades que se presenten en el mercado. Para que estos factores externos se puedan gestionar efectivamente, se requiere que exista competencia imperfecta en los mercados. Por otro lado, capacidad de análisis del entorno para identificar los cambios que puedan suceder, y por último, que la empresa tenga un mínimo de flexibilidad para redistribuir los recursos. En cuanto a los factores internos que facilitan la creación de ventaja competitiva y que tienen su origen en los recursos y capacidades de la empresa, podemos identificar una serie de factores como son la eficiencia, la calidad, la innovación o la capacidad de satisfacción al cliente. Todos ellos
van a tener un impacto importante sobre las ventajas competitivas genéricas de Porter, o bien bajos costes o bien diferenciación. Por lo tanto, la gestión adecuada de dichos factores puede revertir sobre los bajos costes o sobre la diferenciación o sobre ambos aspectos a la vez. Nuevamente hace falta que para una gestión adecuada se cumplan una serie de requisitos, es decir, que haya disponibilidad de recursos por un lado y por otro lado que se pueda realizar un análisis interno para la detección de esas ventajas. El segundo de los retos para la dirección estratégica es el mantenimiento de la ventaja competitiva una vez lograda. Dicho mantenimiento dependerá de las barreras a la imitación, de la capacidad que puedan tener los competidores y del propio dinamismo de la industria. Las barreras a la imitación son aquellos obstáculos que impiden a los competidores reproducir la ventaja competitiva. El principal mecanismo de aislamiento lo constituye lo que se denomina ambigüedad causal, es decir, falta de información, desconocimiento, no saber qué es lo que ha hecho ese competidor para conseguir esa ventaja. La ambigüedad causal será mayor cuando las competencias surgen de una acumulación implícita y no codificable de habilidades en una organización, cuando existen combinaciones complejas de recursos y capacidades interdependientes, y por último la ventaja competitiva cuando se base en activos específicos y muy particulares de una empresa. La posibilidad de mantener la ventaja competitiva también depende de la capacidad que tengan los competidores para identificar la superior rentabilidad que podemos tener en la empresa, también la posibilidad que tenemos para desincentivar al competidor de que alcance esa ventaja competitiva, también las dificultades para el diagnóstico de las causas del éxito, es decir, lo que hemos denominado como ambigüedad causal, y también, por último, la falta de disponibilidad de recursos y capacidades en las mismas condiciones que lo podemos tener en la empresa. Por último, la posibilidad de mantener la ventaja competitiva depende del dinamismo de la industria, es decir, será más difícil de mantener en entornos dinámicos, por lo que surgirá la necesidad de reforzar la ventaja competitiva o buscar una nueva.